Bueno, seguimos aquí en el estudio con Alejo Pacetto para hablar de política. Enseguida vamos a saludar a Pablo Guido, que ya está también conectado con nosotros, y vamos a hablar con él de economía. Pero quedó pendiente del bloque anterior parte de ese testimonio de Gutiérrez, hoy refiriéndose a Rolando Figueroa, en términos muy, te diría, viscerales. Eso muestra que la fisura que hay entre estos dos dirigentes es de qué nivel de profundidad. Es más fuerte de lo que evidentemente pensamos y a mi entender no sé si es la mejor estrategia para, por lo menos para Omar y para lo que representa la lista azul, porque más allá de que no lo nombrara se sabe de quién está hablando y al hacerlo de una manera despectiva, insisto, hubo una situación muy parecida en la previa a las PASO, claro, a las PASO legislativas, que terminó de alguna manera levantando al candidato, digamos, a Rolando Figueroa. Entonces, yo creo que eso puede ser un error estratégico de Gutiérrez. ¿Es un acierto esto de Gutiérrez? ¿Es una estrategia bien montada, bien pensada? Porque todos están hablando de Figueroa. Sí. Estamos dialogando de Figueroa. Ahora sí. Figueroa se expresa por las redes sociales o por algunos canales de comunicación, pero no dialoga, salvo en privado. Sí. Sí, eso es una estrategia, digo, en este sentido mucho mejor la que está haciendo Rolando Figueroa, de sin salir a contestar, o sea, como vos decís, se está hablando por las redes, se está hablando con el video, con el spot institucional que salió ayer a la mañana. Creo que ahí hay una construcción mucho más prolija que salir a confrontar, o sea, básicamente no está confrontando, está hablando por las redes, está hablando por las imágenes, está transmitiendo ya algo en ese spot, en la simbología que hablábamos hace unos minutos. Hacia adentro del MPN repercute de buena manera. ¿Y cómo repercute en los otros partidos, tanto el Juntos como el Frente de Todos? Porque hace unos días atrás teníamos, te diría, un abanico de candidatos. José Rioseco, Darío Martínez, el Frente de Todos, Pablo Servi, Jorge Soy, Francisco Sánchez, Taylor, en Juntos por el Cambio. Hasta teníamos fecha de internas en Juntos por el Cambio, y hoy está en una suerte de stand-by. Todos esos espacios y todas esas figuras están en una suerte de stand-by esperando, bueno, y a ver cómo se define esto. ¿Y las definiciones por dónde pueden pasar? Por eso es casi con lo que arrancábamos esta charla. El eje ordenador de la política neuquina termina siendo, en definitiva, el MPN, y sobre todo en esta situación particular en la cual un jugador de peso puede llegar a tener una victoria a priori por adentro, pero sobre todo por afuera, y eso es lo que están esperando de los otros partidos para generar posibles alianzas, ¿no? Hasta aquí hemos hablado respecto de cómo vemos el espacio neuquino, o sea, el escenario neuquino, desde una perspectiva neuquina. Yo te pregunto, ¿cómo se ve el escenario neuquino desde la perspectiva porteña? Porque también los actores nacionales de la política, de los otros espacios políticos, léase Frente de Todos, léase Juntos por el Cambio, de alguna forma ven también Neuquén. Una cuenta puede llegar a ser, bueno, ¿cuántos electores son? 400.000. Sí. 400.000 electores. 300 y pico. Sí. 400.000 electores. Bueno, lo tenemos en cualquier distrito de allá. ¿Qué es lo que va a primar? ¿El número de electores o va a primar vaca muerta, la economía, ese ariete de la economía que puede significar el desarrollo, el crecimiento, el impacto que puede tener la economía de vaca muerta en el contexto nacional? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿qué va a primar? ¿Esto otro que es lo de fondo, que es el crecimiento, que es la economía, que son los números, o va a primar el número del padrón? Claramente vaca muerta, y este interés sobre todo los dos partidos, digamos, del oficialismo y tanto de la oposición a nivel nacional, que están mirando hace rato vaca muerta, pero ahora están realmente entendiendo que necesita ser una política de Estado. Entonces hay que ver con qué institucionalidad, cuál va a ser la institucionalidad que prima a partir de marzo, abril del año que viene, o en realidad de diciembre del 2023, claro, cuando suma el nuevo gobierno, sea cual fuera. Pero sí, sobre todo vaca muerta y las implicancias que tiene vaca muerta a nivel nacional y sobre todo en el escenario internacional.
Alejo, como siempre, un gustazo charlar contigo. A vos por la invitación. Agradecido porque estés aquí. Muchas gracias, Alejo. A vos. Bueno, que termines bien la jornada. Nosotros vamos a ir al encuentro ahora de Pablo Guido. Él es economista. Recién terminamos de charlar con Alejo y le preguntaba qué va a primar, ¿no? Si va a primar una visión economicista de la cosa o va a primar una mirada política de las cosas. Claro, la economía tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, sobre todo en esa víscera que es tan sensible que se llama bolsillo. Está con nosotros Pablo Guido para hablar de estos temas, para hablar de números, para hablar de economía. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. No, Siempre por favor. Yo sé que excede, digamos, pero tu visión siempre puede llegar a ser interesante. ¿Qué va a primar en este contexto político tan intenso y al mismo tiempo dramático? Digo dramático porque se están definiendo roles preponderantes en la política neuquina. ¿Qué va a primar? ¿La cuestión económica vinculada a la producción y a vaca muerta? ¿Ese número va a primar? ¿O va a primar el otro número que es la cantidad de electores que tiene una provincia como Neuquén? Pablo. Mirá, la actividad de Neuquén está muy bien. Después de la pandemia cuarentena hubo una recuperación muy importante, como lo tuvo el resto del país, pero este año los niveles de actividad, la velocidad con la cual está creciendo la actividad principal, que es hidrocarburífera, los hidrocarburos, y el turismo, eso te tira muy para arriba claro, la producción, digamos, global de toda la provincia, y, digamos, en esos términos, el año que viene se va a llevar, salvo que haya un colapso a nivel macroeconómico nacional, pero vamos a ir a una elección. Recordemos que la elección provincial va a ser mucho antes que la elección nacional, en marzo, abril, se supone. Estamos hablando de acá 6 meses. Digamos que el oficialismo va a llegar a una situación, no te digo holgada, pero cómoda, ¿sí? Con lo cual a mí me da la sensación que no va a ser el determinante en la elección provincial, ¿sí? Por lo menos desde el lado económico no va a haber problema, porque desde el lado económico la elección provincial, ¿qué te puede generar digamos, mayor incertidumbre? Un problema fiscal para el Estado provincial que te imposibilite o te haga, por ejemplo, muy difícil cumplir con los pagos de la mitad del gasto público, Agustín, del salario. O sea, ahí tenés, digamos, una parte de la elección ganada, si querés ponerlo así. Uh-huh. Pablo, te tiro un par de números. El petróleo, ¿cuánto? Digo porque estamos hablando de actividad de hidrocarburos, sobre todo como el motor de la economía y también la fuente de ingresos más importante que tiene el propio Estado. Con una ventana de oportunidad de ¿cuánto? 20 años, 25 años, digo, por la explotación de los combustibles fósiles. 640, 700.000 habitantes la provincia de Neuquén. Ciento y tantos mil empleados vinculados al Estado, 30.000 trabajadores vinculados a la industria del petróleo. Ese número, ¿cómo se puede sostener en el tiempo? Y aquí te pido, digamos, una mirada hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta eso, la temporalidad de una actividad que hoy genera ingresos como no genera ninguna otra actividad, ni aún la segunda actividad en importancia, que podría ser la actividad turística, no genera ese nivel de ingresos para el Estado. Genera, en todo caso, movimiento circulante, puestos de trabajo, ese tipo de cosas, pero no genera recursos para el Estado como sí lo hace la producción energética. Con esa ventana de oportunidad de 2 décadas hacia adelante, con esa relación de empleados públicos y empleados privados, ¿cuál es la perspectiva hacia futuro? ¿Se lo plantea esto la política? A ver, la provincia de Neuquén está en el 4º o 5º lugar en términos de la relación esa que vos mencionabas de empleados públicos por habitante, ¿no? O sea, tiene la masa salarial y la cantidad de empleados es muy grande. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, porque una de las 3 patas de financiamiento del Estado son las regalías hidrocarburíferas. Si esas regalías no existieran,
o tendrías menos empleados o los empleados de la provincia de Neuquén tendrían un ingreso o un salario en términos de poder adquisitivo mucho menor al que tienen hoy. Dicho esto, en los últimos 10 años, yo pensando a ver si es sostenible o no, en los últimos 10 años que la población aumentó, ahora vamos a ver el censo, pero 15, 16, 17% de la población de Neuquén, la cantidad de empleados públicos duplicó esa tasa, o sea, creció al 30%. ¿Esto es sostenible? Bueno, es sostenible en tanto y en cuanto tengan los recursos. Pero uno proyectando para adelante, a mí me parece que los próximos gobiernos, acá se abren dos interrogantes. Si Vaca Muerta tiene una performance mejor de la que ha venido teniendo hasta ahora, yo te diría, eso va a generar muchos recursos al Estado provincial y por una cuestión natural de la política, Agustín, se la van a gastar y van a tratar de gastársela en aquello que les permita sostenerse en el gobierno. Y esto no es algo particular de la provincia de Neuquén, sino es de toda la provincia de la Argentina y, te diría, en toda la política del mundo. Eso es lo que a mí me parece. Por eso, frente a esta ventana de oportunidad de 20 años para adelante, como vos mencionabas, que va a tener Vaca Muerta y el impacto que va a tener en las finanzas públicas de manera positiva, porque el Estado va a tener más ingresos, a mí me parece que es tiempo ya que la política neuquina comience a tomar nota de esto. ¿Qué te quiero decir? Que si esa ventana de oportunidad tiene 2 décadas, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los recursos generados en estas próximas 2 décadas para que a partir de la tercera década no nos convirtamos en una provincia, no me gustaría hacer nombre, pero para que la gente lo entienda, no sé, una provincia del norte argentino, Formosa, Chaco. O sea, no nos empobrezcamos de golpe, ojo, porque acá hay que tener en cuenta eso. Y ahí tengo mis dudas, por esta dinámica de la política, Agustín, porque los gobernantes siempre tratan de, es decir, hay varios principios de la política, pero uno de los principios es que es cortoplacista, ¿sí? No mira en largo plazo. Y ahí hay una alarma, digamos. Y esa mirada, y yendo al contexto nacional e internacional, digo porque hoy también en estas últimas horas la vista ha estado clavada respecto de las gestiones a nivel internacional, tanto la gestión de Massa en la cartera de Economía, con los resultados recientes de su visita al país del norte, y por estas horas la visita al mismo lugar de Alberto Fernández. Ese otro escenario, el escenario más genérico, más macro, ¿cómo lo estás viendo? ¿De qué manera lo estás analizando, Pablo? Caramba, ¿se cortó? Parece que se cortó el vínculo con Pablo Guido. Bueno, con Pablo estamos hablando. Pablo Guido es economista, trabaja aquí en Neuquén, y con él intentamos analizar estas cosas que nos están pasando por ahora. Hemos hablado mucho respecto de la realidad económica provincial y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa con las decisiones macro? Las que se están tomando en el Ministerio de Hacienda a nivel nacional y las gestiones que vienen realizando en el país del norte, hace unos días el ministro de Economía, Sergio Massa, ahora el presidente de la Nación. ¿Estás, Pablo? ¿Estás con nosotros ahora? Sí, estoy acá, te estoy escuchando bien. Bien. ¿Cómo ves ese otro escenario y su incidencia en nuestra cotidianidad? ¿Te referís a la incidencia en la provincia? Exacto, sí. Bueno, a ver, desde hace 10 años, desde que tuvo el descubrimiento de este yacimiento llamado Vaca Muerta, las inversiones promedio anuales han sido más o menos entre 4 y 5 mil millones de dólares, ¿sí? Cuando para aprovechar un mayor potencial de este yacimiento deberían estar por lo menos en 4 o 5 veces más. ¿Qué es lo que frena esto? La macro nacional, ¿sí? La macroeconomía, que con una inflación volando al 80% como tenemos ahora, sin moneda, con, digamos, derechos de propiedad pendientes de un hilo. Todos los días la gente se levanta y no sabe si lo que es de él va a seguir siendo de él al día cuando se vaya a dormir.
Entonces, todas estas cosas, Agustín, hacen que la provincia de Neuquén, lamentablemente, no pueda tener el desarrollo que debería tener en un país normal. Te lo voy a poner de otra manera. Con las potencialidades que tiene Neuquén, te mencioné los dos primeros, o los dos principales actividades, ¿no? El turismo y hidrocarburos. Neuquén, si vos la trasladás, vamos a poner Estados Unidos, que ahí se encuentra el primer yacimiento muy parecido de Vaca Muerta, Neuquén tendría que tener un ingreso per cápita 4 o 5 veces más grande del que tiene. Es decir, en vez de 10.000, 12.000 dólares por habitante promedio de ingreso, deberíamos estar en 50, 60.000 dólares. Bueno, eso es lo que los economistas llamamos el costo oportunidad. Es decir, ¿cuál es el costo oportunidad de los neuquinos de vivir en un país como la Argentina? Bueno, ese, que tengas un ingreso de la cuarta o la quinta parte que podrías tener. Que eso, en definitiva, no depende de los neuquinos, porque la provincia de Neuquén, Agustín, en términos de representación en el Congreso, tiene 5 diputados, solamente de 257, 3 senadores de 72, o sea, la incidencia política de Neuquén es muy baja. Dicho esto, creo que la política neuquina, y cuando digo la política neuquina me refiero al partido de gobierno, que gobierna hace 60 años, también debería tomar cuenta de esto y apoyar a aquellos partidos nacionales que estén a favor de dar vuelta a esta historia en la Argentina que ya lleva décadas. Es decir, para ponerlo en otros términos, Agustín, nuestras dos actividades principales son actividades que dependen mucho del mundo, por una parte, turismo e hidrocarburos, porque dependen de las inversiones del exterior y de la llegada de turistas. Y la otra particularidad es que son capital intensivas, es decir, necesitan de mucha inversión. Los hidrocarburos, no hace falta que lo diga que lo mencione, pero también el turismo, Agustín, porque el turismo necesita de un nivel, de una infraestructura mucho más grande de la que tenemos en la provincia, y eso depende, de las inversiones van a aquellos países que tienen la macroordenada, que es lo que no tenemos actualmente en el país. O sea, ¿qué te quiero decir? Que estamos atados, como cualquier otra provincia de la Argentina, estamos atados a lo que sucede a nivel nacional, pero para Neuquén es, te diría, mucho más sensible a esto, ¿sí? Porque somos una provincia cuyas principales actividades son capital intensivas, ¿ok? Y para que vengan las inversiones necesarias para que haya un despegue mucho mayor del bienestar de los neuquinos, necesitamos tener una moneda, derechos de propiedad, bajar la carga regulatoria que hay sobre las actividades, parar todo este nivel de incertidumbre que obviamente no es propio de este gobierno, pero se ha intensificado. O sea, necesitas normalizar este país. Pablo, como siempre, un gusto charlar contigo. Agradecido por estos minutos. No, muchas gracias a vos, Agustín, y te mando un abrazo grande. Bueno, Pablo Guido es economista, con él hablamos acerca de esta situación que se está planteando en el territorio propio, sobre todo en el territorio neuquino, una situación que en el plano económico también está asignada por los movimientos que se van a dar en el plano político, en una semana que arrancó muy intensa, de definiciones o de definiciones en algún sentido e indefiniciones en otro, o definiciones en todo caso que probablemente van a estar condicionadas, materializadas de alguna forma, van a incidir de alguna forma todas las charlas, los debates, las discusiones y las negociaciones que se están por estas horas estableciendo. Te diría que el nivel de comunicación, no solamente por teléfono, sino además cara a cara, de forma directa en estas últimas horas, ha sido y va a seguir siendo muy intensa. Podemos decir que la campaña electoral ha arrancado. De la misma manera que las negociaciones, las tratativas en el plano económico, tanto de la región como a nivel internacional, también están signadas por esta serie de acontecimientos que se vienen sucediendo en las últimas jornadas, con episodios
llamativos. Digo porque hace, ¿cuánto? 2 meses atrás, una efímera figura al frente del Palacio de Hacienda viajó al país del norte para entrevistarse con el Fondo Monetario Internacional, con la conducción de aquel país, para acomodar los números de la economía y sobre todo los compromisos financieros del Estado argentino. Una semana después, y mientras Batakis volvía de Estados Unidos, se enteraba, digamos, de la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Massa viajando también hace una semana a Norteamérica para entrevistarse con las mismas personas con las que había estado Batakis en aquel entonces y las mismas personas con las que hoy está Alberto Fernández reunido también por estas horas. Digo, el nivel, la intensidad, la reiteración de ese tipo de encuentros no dejan de ser llamativos para una economía muy sensible a este tipo de tratativas, de negociaciones, pero muy sensible a esos cambios que se puedan ir dando. Y a te diría, alguna modificación en las reglas de juego que muestran un grado de vulnerabilidad de alto riesgo. Por ejemplo, definiciones como hubo recientemente acerca de la consideración que el circuito sojero tenía para la liquidación de exportaciones y hacerse, por ejemplo, de dinero. Una resolución que vino después, que fue la restricción a la inversión en moneda extranjera a través del contado con líquido o el dólar bolsa, que después, en las últimas horas, también hubo una revisión de esa decisión del Banco Central. Digo, estos cortocircuitos o estas idas y vueltas que denotan algún tipo de cortocircuito, nivel de cortocircuito en las esferas más elevadas, más encumbradas del poder político, del poder económico de nuestro país, digo, institucional, también hablan de esa vulnerabilidad que existe hoy por hoy en la cadena de mandos, en la cadena del poder que controla la Argentina por estas horas. Y como te decíamos, en el plano local y regional, una semana muy intensa. Y a nivel nacional, económicamente, también una semana bastante intensa. Lo que se espera de aquí a estos próximos 3-4 días para concluir la semana hábil es de un nivel de vértigo pocas veces visto. Y la semana que viene nos encontramos el martes y analizamos las cosas. ¿Le parece? Nos encontramos en 7 días. Muchas gracias.